Bueno, ahora voy a mostrar cómo se hace un parche. Donde está la parte podrida, tenemos podrido ahí, podrido ahí, podrido ahí. Y llega hasta acá. Así que lo vamos a hacer de acá. Vamos a salvar el agujero original porque está bueno esto. Y le vamos a hacer la curva esta porque ahí ya no me gusta, está la chapa media débil ahí, la vueltita. Entonces esa vueltita la vamos a hacer, ya puse el soplete y está débil la vuelta esa. Entonces vamos a llegar hasta acá arriba así. Vamos a ir ahí, salvamos el agujero original, pues está bueno, y bajamos ahí. Y ahora voy a tomar las medidas. Tenemos 20. 20 por 16 por 16. Sí, por 16. 20 por 16. Ahora vamos a transportarla a la regla, a la capa. Tenemos 16 por 20. Vamos a ver qué tiene. Vamos a doblar un 120 de largo, sí. Vamos a doblar 1 centímetro más o menos. Después cuando mucho lo recorto. Suscríbete al canal y toca la campanita. Muy bien. Bueno, ahora lo pongo el parche. Lo agarro con la pinza. Yo tengo que calibrar la pinza. Vamos a agarrar esta otra. Y esto lo volvemos a poner firme. Ahí está. Voy a poner otra de acá. Ahora lo doblo con la mano, ¿ves? Hasta ahí. Ahora le voy a dar con el soplete calor. Voy a cambiar de pico. Vamos a poner número 2. El pico siempre se pone bien adentro. Siempre se aprieta con una francesa, ¿no? Vos sabés. No con una tenaza ni con nada, siempre con esto. Ahora yo le voy a dar calor
en la curva de la parte de abajo. Va tomando la forma. Va tomando la forma del parche. Vamos a dejar que se enfríe. Después seguiremos con el otro paso. Como está haciendo fuerza, para la vuelta. Una tirada. Queda muerto ahí. Vamos a dejar que se enfríe. Después explico el siguiente paso. Lo voy a marcar con la dobladora porque está un poco redondo. Ahí. Ahora sí. Estoy pegando para sentarlo. Así queda bien arrimado a esta forma. A ver, quiero ver una cosa. Voy a marcar acá para ver a dónde tengo que marcar para no irme arriba del agujero. Tráeme la... No, con esto lo hago. Déjame ver ahí. Ahí vamos bien. Ahora va. No, le voy a cortar un poquito más. Bueno, ahora hay que hacer un corte acá para darle la curva. Bueno, ahora voy a hacer un corte acá porque esto lleva una curva para arriba y esto ya es así. Voy a cortar un poquito acá porque no quiero hacer que vaya, que termine en punta acá. Eso vamos a cortar en diagonal que termine en punta.
Marco para saber exactamente cómo empezar. Ahora sí. Ahí le tenemos justo, ¿ves? Después yo lo saco y lo suelto.
Ahí está. Vamos a recortar acá esto.
¿Cómo saltas acá, hija de puta? ¿Qué es esa máquina? Una bocha.
Déjame soplar. Concha tu madre, loco. Tenés.
Agárralo, agárralo. Dámelo. Y ahora sí terminó el video. Sigo esperando que te suscribas y aprende la campanita, este hijo de puta. Sí. Entonces tenés este video que estás hablando por abajo ya editado y mostrarte el video a vos mientras que grabamos el testimonio. Entonces, con tiempo podés explicar bien qué es lo que fuiste haciendo con esto. Entonces ahora, después cuando grabemos esto, solamente te concentrás en hacer esto y no te vamos a contar nada más. ¿Cuáles son las que vas? Como para hacerlo así, más o menos ordenado. Acá. En realidad, queda bien con aquello apagado. ¿Cómo? Sí. Esta vez sí lo tengo. Yo ya más o menos lo tengo. Ahí. Aquello ya está grabando. Bueno, esto va a ser siempre igual, podés elegir entre, o sea, yo creo que la conversación va a ser conmigo, yo voy a estar siempre en el mismo lugar. Bueno,
Contame, ¿qué es lo que vamos a hacer durante estas Hablame más fuerte, no estoy medio solo. Hola Roberto, ¿qué vamos a hacer durante estos eventos, estos rodajes, estos días de filmación? Bueno, ahora vamos a mostrar cómo se plancha un guardabarro, que está muy abollado. Generalmente cuando está muy abollado así, el guardabarro se saca del auto. Sí. Se empieza a reparar arriba de una mesa. ¿Qué le dirías a la persona que se animó y que compró el curso? ¿Lo felicitarías? Imagínate que yo acabo de comprar el curso y voy a estar y le voy a dedicar tiempo a aprender. ¿Qué me dirías a mí que lo acabo de... me Lo felicitarías? primero que te digo, es tener pasión, poner voluntad y horas, y practicar. Decímelo como si... ¿Qué necesitas? No, por eso te lo estoy diciendo. Tenés que tener pasión y dedicación, dedicarte a esto de lleno. Vos podés hacer, mientras tanto podés estar trabajando para poder subsistir, pero vos fuera de hora en tu casa, con un par de herramientas, un guardabarro, una autógena chiquita, ya se empieza a practicar y a soldar y a enderezar y vas viendo los videos, si lo tiene que ver 10 veces, que lo mire 10 veces, pero siempre con concentración y solo, que nadie lo moleste. Eso se necesita mucha concentración cuando se está haciendo una cosa. Si estás con un amigo al lado, hay una satisfacción de que aprendiste una profesión en la cual a vos te permite vivir bien y poder viajar en cualquier parte del mundo. Esto es así, te independizás, porque no solamente vas a trabajar para vos, sino vas a hacer cosas para vos, vas a empezar a crear cosas, te va a dar satisfacción. El cliente te diga, che, qué bien me lo dejaste. También el legado que vos vas a dejar en la vida, ¿no? Que para mí pienso que es importante. La plata es importante porque si no, no podemos vivir. Pero dejar un legado, yo pienso que lo más. ¿Me va a dar una salida laboral también? ¿Es una herramienta? Olvídate, en cualquier parte del mundo. Porque hoy no hay chapista. Bien. ¿Me podría formular la oración como... Sale. Ya está. Bien. Haceme una pregunta. ¿Para qué me va a servir este curso? Bueno, este curso te va a servir para formarte como un buen profesional que el día de mañana te permita moverte en cualquier parte. Bueno, Sí, ¿qué te tenés sale. ahí, la mano? ¿Y cómo te muestra la foto así? Sí, en realidad él te la... Sí, acá no se sienta. Sí, acá. Vos la vas Sí, ahí pasando. está, claro, se les muestra. Ah, vos estás viendo. Sí, la podemos mostrar para arriba. A ver, levanta un poquito. Sí. ¿Qué es esa foto? La otra Lo fuiste enderezando. se fue enderezando, se fue cuadrando. Esta otra. Ahí pasó. No, ahí, cuando está todo desarmado. Ellos me tenían que haber comprado el lateral, pero no me lo compraron. Entonces el zócalo lo tuve que cortar, sacarlo afuera, plancharlo y volverlo a colocar. Más trabajo todavía. Acá está esta otra foto. Acá ya entra en pintura. Otra foto más. Mi hijo no puso bien la foto, pero no importa. Acá cuando está armado el auto. Bien. Si querés, sí. Este es un chico que yo le enseñé en Córdoba varias cosas que hasta el día de hoy están autos que son muy complicados por internet. Mirando cómo te muestra internet, cómo desarmar una pieza. La posibilidad que tienen de aprender el oficio. Porque en los talleres nadie le va a enseñar. No tienen tiempo. Ese es el problema. Muy bien. Bien. ¿Con cuál vas a arrancar entonces? Bueno, estas son las herramientas. Lo primero que hay que hacer es usar estas dos cosas. Primero, pelar la parte que tiene el prote del lado de adentro por abajo. Bien. Perdón, me interrumpa. Vamos ahí. Está en el testimonio. Perdón. Bien. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo está este guardabarro. Está todo aplastado y abollado.
Lo saca fuera del auto. Ahora lo voy a agarrar con estas dos pinzas. Que se me quede aquí. Y ahora lo voy a pelar y voy a sacar el trote con el proceso. Porque no se puede planchar con el trote puesto. Rápida. Ahí está. Boludo. Sí. O sea, cambia muchísimo. Yo lo que digo es hacer esto.